¿Qué tal, Agustín? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, ¿qué tal fue la jornada de ayer? Bien, la verdad que interesante porque tuvimos la oportunidad de que nos reciba la Comisión de Transporte de Diputados y Senadores, donde pudimos, por un lado, presentar un proyecto de ley que tiene que ver con que nos devuelvan el fondo compensado al transporte público del interior, y por otro lado tuvimos la oportunidad de contarles a diputados y senadores cuál es la problemática que estamos viendo en el interior, ¿no? Que básicamente, si uno hace un poquito de historia, recordemos que hay un fondo compensador al transporte público que se paga cuando uno carga combustible, Ahora, que de ese... Rodrigo, teniendo Sí, en cuenta que tanto el Senado como la sí. Cámara de Diputados está integrada por políticos, por dirigentes políticos que llegaron allí por el voto de todas las Sí. provincias, no solamente de Cava o del Gran Buenos Aires, es una situación conocida para todos ellos. Sí, en principio sí, no necesariamente por todos, ¿no? Yo creo que cuando estuvimos conversando con ellos, no todos estaban al tanto, porque hay mucha normativa atrás de la discusión, entonces hay que saber con detalle cuál es el planteo. Todo el mundo sabe que estamos planteando la quita de un aporte que el gobierno nacional le daba al interior. Ahora bien, lo que no saben con detalle es cómo funciona eso, y que hay un fondo compensador al transporte público, que del 100% se distribuye el 85% a Buenos Aires y el 15% al interior, que ya era injusto, pero por lo menos algo recibíamos, y que a partir de este año ese 15% que era para el interior del país, que iba a las provincias, de las provincias a los municipios sostienen el transporte público, ese 15% ahora se lo dan a Buenos Aires también, o sea, el 100% va a Buenos Aires. Por eso nuestro reclamo tiene que ver no con que nos den un subsidio, que nos den más plata, que nos den lo que siempre tuvimos, que es lo que nos corresponde, que es lo que todos los vecinos del interior pagan cuando van a cargar combustible. O sea, en realidad lo que está pasando hoy, que esa es la paradoja, que el interior del país está subsidiando el transporte público de Buenos Aires. Ese es el principal reclamo. Si hubiesen sacado el impuesto, el aporte para todo el mundo, para todo el país, bueno, sería otra discusión y sería coherente con el mensaje que el gobierno nacional tiene. Ahora bien, Entiendo que ese fondo la- compensador se maneja como un fondo sí, fiduciario o similar. exactamente, Bien. exactamente, ¿Y quién lo administra el fondo compensador del transporte? el gobierno nacional. El gobierno nacional. ¿Y tiene la facultad como para decidir, por ejemplo, que el 100% vaya a un sector? Y ¿O está evidentemente establecido sí. en la norma de creación de ese fondo algún No, criterio no, de estaba por distribución? resolución, está creado por ley y después está creado por resolución cómo distribuyen, y hace años que se distribuye 85 para el AMBA, 15 para el interior. Y lo que van a, y lo que Discrecionalmente ellos cambiaron, obviamente, claro, y ¿no? lo que plantean aquí es reformular entonces la ley de creación de ese fondo o establecer otro, Exactamente, porque si es exactamente. Y la creación de, o sea, claro, como ordenar normativamente desde el Congreso, porque nosotros qué decimos, el impuesto en el combustible, que es un montón, lo pagamos todos los argentinos. Ahora bien, los que somos del interior estamos pagando ese impuesto cada vez que agarramos nafta para financiar el transporte público del AMBA, de Buenos Aires. Ahora bien, o no existe más el impuesto y es ley pareja para todo el mundo, o se distribuye equitativamente entre el AMBA y el interior del país, porque es algo que ya se está pagando. Si nosotros dijéramos, se eliminó el impuesto y no se le paga a nadie, posiblemente sería otra de la discusión y hasta sería coherente con el mensaje que tiene el gobierno nacional desde que arrancó. Habría coherencia, por lo menos. El problema es que nosotros seguimos pagando ese impuesto todos los días, y eso que estamos pagando desde el interior, que antes nos volvía por lo menos un pedacito chiquito, pero algo volvía, ahora no vuelve absolutamente nada, sino que encima se va al AMBA, no que se va a otro lado, o se deja de cobrar, o se usa para un fin distinto, por lo menos coparticipable. Bueno, esa es la Rodrigo, discusión. te saco de las cuestiones técnicas que por supuesto son más que prioritarias y te llevo a un terreno más personal, si se quiere, con la pregunta, ¿cuál fue tu percepción? Imagino que junto a Mariano Gaido, los dos como representantes de las provincias en cuestión, ¿no? Neuquén y Río Negro, respecto a este plantarse, sí, en el ámbito nacional de parte de los intendentes de las provincias. ¿Cuál fue la repercusión para con los funcionarios del ámbito en Buenos Aires, no? Mira, yo lo veo positivo porque la verdad que cuando uno ve la foto de quiénes son los intendentes y la representatividad que tienen en el país, estamos hablando evidente de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe, o sea, todas las grandes ciudades estuvieron representadas ayer y fueron recibidas por el Congreso de Diputados y Senadores. Yo creo y entiendo que se van a hacer eco los senadores y diputados, sobre todo porque tienen un compromiso con sus provincias, y lo van a tratar. Y yo creo que podemos conseguir los votos para que efectivamente se lleve adelante. O esa es la expectativa que tenemos, ¿no? Y bueno, y en eso vamos a trabajar, en conseguir los votos para que esa ley que presentamos se apruebe. Pensemos que hay mucha territorialidad, o sea, no sé si hubo momentos o algún momento específico que los intendentes de todas las grandes ciudades del país se hayan plantado con un proyecto de ley y
y que lógicamente vamos a todos trabajar con nuestros diputados y senadores. Nosotros ayer, de hecho, tuvo la senadora por Río Negro, de Juntos Somos Río Negro, que es Mónica Silva, estuvo presente en la sesión, después nos recibió, estuvimos con Mariano, estuvimos con Pablo Servi, estuvimos con Marcos Castro de Vierne, con Walter Cortés Barriotto, estuvimos todos reunidos con Mónica Silva charlando ese tema, explicándole, y bueno, creo que vamos a tener muchos senadores y diputados que van a militar este proyecto de ley. Porque por la injusticia de lo que genera con el interior, ¿no? Como bien te decía recién, si no existiera más el impuesto para el transporte público no hay problema. Ahora, genera mucha impotencia y mucha injusticia que se siga pagando y sea para el AMBA y no para el interior. En el caso de Cipolletti, ¿cuánta plata representaba por mes esto, Buteler? Y en el caso de Cipolletti, nosotros deberíamos estar cobrando alrededor de 20, 25 millones de pesos todos los meses. Y eso nada más que... Para la provincia era mucho más, ¿no? Sí, claro. Digo, para una ciudad entre 20 y 25 millones de pesos, caramba, lo que debe ser la magnitud de ese fondo, ¿no? No, imagínate lo que es para el AMBA, si eso representa para Cipolletti. Claro. Que encima es el 15%, o sea, el 15% para todas las provincias del país, y a Cipolletti llegan 25 millones. Imagínate lo que es el 85% que es para el AMBA. Creo que la cuenta que sacaban ayer, el AMBA recibió el último mes de aporte al transporte, en función de esto que pagamos todos los argentinos, arriba de 80.000 millones de pesos. 80.000 millones de pesos. Creo que ya ese era el número del 100% que están recibiendo, ¿no? Ya con el 15% que era el interior, depositado al AMBA, eran 80.000 millones de pesos. 80 millones de dólares. Exactamente. Ahí está. Gracias, Rodrigo, muy amable.